La idea es entender un poco el contexto social y político en el que estaba inmerso el país en 1816, y para eso justamente tenemos una persona que nos va a ir guiando y nos va a ir respondiendo seguramente muchas de las preguntas que tenemos. Estoy hablando de Hernán Brienza, que es politólogo, periodista, autor de varios libros, está en radio. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Por favor, estás haciendo un programa a la mañana y por la tarde en Radio Nacional, ¿no? A la mañana hago la columna política con Lucho Galende en Radio Nacional, y a la noche tenemos Argentina Tiene Historia con Nora Anchar y Santiago Varela. Hacemos un programa de historia, de divulgación histórica. Y así medio como a las corridas terminaste un libro hace unos días. Sí, ¿no? El Éxodo Jujeño, que va a salir ahora en agosto para el bicentenario de la retirada jujeña. El verdadero nombre es la retirada jujeña, pero pasó a la historia como el Éxodo, que fue el nombre que le puso Ricardo Rojas en 1913. Sí. Nada que ver con la verdadera gesta del pueblo jujeño, pero bueno, le quedó el Éxodo y lo titulamos así. Bueno, ¿cómo era? ¿Qué significaba, digamos, esto de la nación independiente y cómo era el contexto social y político en ese momento? Yo creo que hay que pensar, es interesante el planteo que se hizo hace unos años cuando fue el Bicentenario, hablar de los bicentenarios. Porque en realidad comienzan en 1809, que es la primera junta en Chuquisaca, y la verdad van a terminar los bicentenarios en el 9 de julio de 1816. Porque en realidad es un proceso de independización, es un proceso de emancipación, es un proceso de liberación, si se quiere, pero también es un conflicto político, fundamentalmente es político, porque vos tenés españoles de un lado y otro de los bandos, y tenés americanos de un lado y otro de los bandos. Vos tenés, por ejemplo, bueno, siempre pongo el ejemplo de Arenales, que era español y militaba con los revolucionarios, y tenés a Goyeneche o a Tristán, que eran los generales realistas que estaban del lado de los españoles, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la discusión no era exactamente Argentina contra España o América contra España, tenía que ver también con un contenido político. Y ese contenido político es, la pelea de fondo es monarquía contra republicanismo, es la pelea del liberalismo contra el absolutismo monárquico. Y en esa interna también juega lo geográfico, que es América contra la península, contra la metrópoli, pero es una de las tantas variables que se juegan en el medio. Y tiene que ver también con un proceso de igualación, con un proceso de liberación de los esclavos, de los indios, de los criollos, de los negros. En este esquema, el 9 de julio de 1816 es como la fecha de arribo de un proceso que comienza muchísimo antes. Quizás empieza en el siglo XVIII, es decir, con los planteos de Túpac Amaru en el Cusco, por ejemplo. Por eso digo, es un proceso que tiene mucho de americanista, que está también influenciado por las ideas europeas y que termina surciéndose en 1816. Bien. Tenemos un móvil justamente en Tucumán y vamos a hablar con una historiadora, con Marisa Davio. ¿Estás por ahí, Marisa? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes a todos. Estás en el lugar, digamos, ¿no? Sí, estamos en el lugar de la sala de la Jura de Independencia. Y bueno, estamos conmemorando acá en un día tan especial, el Día de la Independencia, y un poco entender, digamos, en qué contexto, como estaban hablando recién, se sitúa este día. Contanos, Marisa, cómo se vivía esos días ahí en Tucumán. Bueno, digamos, Tucumán más que nada estaba viviendo un momento sumamente, por así decirlo, agitado en el sentido de que había sido, se había librado la batalla de 1812 en Tucumán, por lo cual la población había tenido que abastecer al Ejército Auxiliar del Perú y a las milicias locales con toda clase de provisiones, hombres, armamentos, para abastecer este ejército y de alguna manera que se pueda triunfar esta batalla en este año tan importante que hoy también estamos conmemorando el Bicentenario. Y te pregunto, ¿por qué se eligió Tucumán para que los congresistas se reunieran? En el caso de, bueno, la elección era más bien justamente tratar de elegir una provincia que no sea Buenos Aires para evitar el predominio o ese centralismo de Buenos Aires, y también como un punto equidistante de todas las provincias que iban a enviar diputados al Congreso. Es decir, no solamente eran las de acá del Río de la Plata, sino también las del Alto Perú, que también pertenecían al Virreinato del Río de la Plata.
Marisa, tenemos entendido que no mucha gente puede entrar al lugar donde vos estás en este momento y quería que nos mostraras un poquito, bueno, qué elementos te rodean que nos pueden hablar un poquito de esos días. Bueno, este es el Salón de la Jura de la Independencia, como decíamos recién, y acá bueno, están rodeando una serie de cuadros que muestran los distintos diputados que formaron parte de este Congreso, los congresales, provenientes de diferentes provincias, como les decía, para citar algunos, de Córdoba, Buenos Aires, San Juan, San Luis, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y las provincias del Alto Perú de Chichas, Charcas y la de Cochabamba. Y hoy, justamente allí en Tucumán, ¿de qué manera se celebra esto? Y bueno, se celebra, digamos, también por eso tratando de comprender, o creo que desde toda la Argentina, intentando comprender, concientizarnos de lo que significa la independencia y también situarnos por eso un poquito dentro del contexto histórico en el cual esto se dio, y también como un proceso de continuación del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810 en Buenos Aires. O sea, no entenderlo como un hecho aislado. Perfecto. Acá estamos con Hernán Brienza, estamos también hablando. ¿Querrías preguntarle algo vos? No, me parece que es interesante que si puede explicar cómo se dividió el Congreso de Tucumán, porque es muy jugoso el debate interno, porque hay en algún punto aquellos que están a favor de la independencia, aquellos que no, porque ya habían fracasado, como en 1813, que la asamblea de ese año en el cual no se hizo la independencia. Había algunos que querían un rey inca, algunos que querían un rey europeo. Por lo tanto, ese Congreso, que parece un Congreso homogéneo, consensuado, en realidad era un verdadero despelote político, ¿no? Porque además venía precedido de la declaración de la independencia en el Congreso de Oriente, que se había hecho en Concepción del Uruguay, en el Arroyo de la China, como se conocía esa ciudad antes, en la cual habían participado las provincias de la Banda Oriental, con Artigas, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y que ya habían declarado la independencia unos meses antes, el 15 de septiembre de 1815. Entonces, que si por ahí sí se puede contar, porque vemos los cuadros, digamos, quiénes eran cada uno de esos personajes y cuáles eran las posiciones dominantes en ese Congreso. Claro, bueno, más que nada había dos, para sintetizar, había dos posiciones sobre las formas de gobierno a adoptar, que era la idea predominante en ese momento, que era la monárquica, que era, por ejemplo, la de Belgrano, de una monarquía de tipo incaica, y debido a que, bueno, a la gran descendencia importante población, digamos, que proveniente del Alto Perú, que pensaban que iba a tener una gran aceptación, y por otro lado tipo de monarquía con un rey de una dinastía europea, también era otra posibilidad. Y por otro lado la tradición republicana, digamos, que a pesar de que tenía mucho, digamos, aceptación esta forma monárquica debido a la restauración monárquica en Europa, luego de la derrota de Napoleón. Sin embargo, lo que va a adoptar toda Hispanoamérica a la larga, digamos, en el largo proceso, es la forma republicana de gobierno. A mí me gusta pensar en la vida cotidiana de la gente. Esta nueva república, esta nueva independencia, ¿en qué modificó la vida de las personas en esa época? Bueno, en el caso de Tucumán, digamos, significó, digamos, un acontecimiento importante para la sociedad tucumana. Bueno, como sabemos, el hecho, toda la gente se enteró de este evento. Sin embargo, donde se dio más la sociabilidad con estos congresales, a través de un baile, una fiesta luego del Día de la Independencia, son con la élite tucumana, los sectores más altos de la población, que pudieron convivir, digamos, en esos días con gente proveniente de diferentes provincias. Bien. Y Hernán, ¿cómo fue el 10 de julio? Digo, el día siguiente, ¿cómo...? ¿Sabes que el día más importante no es el 10 de julio? Es el 19 de julio. ¿Por qué? Porque en realidad hubo una tercera independencia, que es la del 19 de julio de 1816, porque estaba muy bien explicado allí cómo se peleaban por monarquía o república. Pero vos lees la declaración de la independencia y dice, nosotros los representantes declaramos
la independencia de la metrópoli española, de sus reyes y de sus sucesores. Y entre el 9 de julio y el 19 de julio se empezaron a pelear por, bueno, ¿qué pasa si viene un príncipe de una casa francesa o de una casa británica? ¿Y por qué se pelearon? Porque dentro de los monárquicos había algunos que decían, bueno, podemos depender de un príncipe europeo y listo, repitiendo un poco la experiencia del Brasil imperial, que pretendía ser una casa de Brasil, que años después Brasil se iba a independizar, entre comillas, del Imperio Portugal y iba a crear un imperio brasileño. Bueno, esta idea también estaba flotando dentro de los congresales. Y el 19 de julio, a instancias de Belgrano y de San Martín, que son los que presionan a los congresales para que hagan finalmente un agregado y que los tipos escriban simplemente y de toda otra dominación extranjera. Por lo tanto, el 9 de julio nos independizamos de España. El 19 de julio en realidad nos independizamos de todas las naciones del globo. Y es interesante cuando se plantea la cuestión monárquica de Belgrano, que no era un inca, no era un indio cualquiera. El Congreso está en Tucumán. ¿Por qué está en Tucumán? Porque en el Alto Perú está el enemigo. Entonces van a decirle al enemigo a la cara que las Provincias Unidas se independizan. Y como Belgrano hace ya 4 años que está en la zona, que porque pierde Vilcapugio y Ayohuma, porque está en la batalla de Salta y Tucumán, lo que hace él es comprender cuál es el sentimiento verdadero del pueblo altoperuano y del pueblo de la Puna. Y dice, acá hay que traer un sujeto que unifique a la identidad americana. Ese sujeto es el rey Inca. Y uno dice, bueno, un rey Inca, ¿qué significa el rey Inca? Y pone el nombre de Condorcanqui. Condorcanqui es el hermano menor de Túpac Amaru, aquel que fue despedazado en la Plaza del Cusco en 1780. Por lo tanto, la simbología que elige Belgrano es fundamental, porque no es cualquier indio. Es un familiar de Túpac Amaru, aquel que era el primero que se había levantado contra los españoles. ¿Vos sentís que hay en los últimos años, hay una efervescencia por conocer más la historia, a diferencia de, no sé, 10, 15 años atrás, te digo? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Uno, creo que la dictadura militar nos borró a muchas generaciones ese cariño que le teníamos a la patria, a los símbolos patrios, porque ellos nos habían embanderado en ese desastre militar y político que fue esa dictadura, ¿no? Y segundo, la crisis del 2001 nos obliga a repreguntarnos si queremos ser una nación, si queremos ser un país y qué tipo de país queremos ser y por qué. Entonces, esas preguntas nos obligan a pensar en nuestro pasado, ¿no? A replantearnos muchas cosas. Y sobre eso quería volver a preguntarle a Tucumán, a Marisa, ¿cómo era la relación en ese entonces de los americanos con los españoles? Bueno, digamos ya desde fines del siglo XVIII había un disconformismo criollo debido, bueno, a diferentes acontecimientos, pero sobre todo a partir de las reformas borbónicas, justamente con la idea de considerar a la América como colonia, una colonia más y no como un reino, o sea, no otorgarle ningún tipo de derecho ni participación a los criollos. Ya existía esa resistencia, ese disconformismo de los criollos hacia los españoles. Sin embargo, recién a partir del proceso revolucionario va a comenzar esta lucha contra el español. Marisa, muchísimas gracias por esta conexión y por esta información, por haber respondido a las preguntas y, bueno, aclarar seguramente algunas de las preguntas que los televidentes y nosotros teníamos. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz día. Gracias, igualmente. El 9 de julio es un día histórico, pero no solo por eso, en el 48 también. Sí, en el 1948 Juan Domingo Perón declara la independencia económica. Se paga la última cuota de la deuda externa que tenía Argentina con los organismos financieros de aquella época y Perón dice, estamos independizados económicamente del resto del mundo, ahora podemos manejar nuestros propios dineros y nuestros propios fondos. Es muy interesante lo que hace Perón en el 48 porque dice que completa la independencia de 1816. Hay que buscar qué otras independencias deberíamos este día, ¿no?, llevar a cabo. Es un debate. Lo que sí creo que las fechas como hoy, la del 16, la del 9 de julio, nos sirven a nosotros para homenajear a los verdaderos héroes de la emancipación en la Argentina y de la liberación nacional, que fueron justamente los pueblos norteños, los tucumanos, los jujeños, los salteños, los tarijeños, los cochabambinos, los chuquisaqueños,
aquellos hombres del Alto Perú que dieron la sangre y la vida por la independencia americana, que fueron los verdaderos héroes. Recién Marisa hablaba del Congreso de Tucumán, porque en Tucumán, y yo pensaba, 200 años después se sigue intentando descentralizar, ¿no? ¿Qué pelea esa? No, y mirá lo interesante, en Buenos Aires prácticamente no se combatió contra España. Sin embargo, las grandes batallas se dieron en Salta, en Tucumán, en Vilcapugio, en Ayohuma, en Sipe-Sipe, en Huaki, ¿no? Son todos territorios del Alto Perú. Y hoy, desgraciadamente, el Alto Perú, desgraciadamente para lo que es el pensamiento de la unidad latinoamericana, ¿no? Es una república diferente a Paraguay, Argentina, Uruguay, a Chile, ¿no? Que en realidad, cuando uno piensa en la UNASUR, también tiene que reflexionar sobre este pasado común que fue quebrado por capricho de las élites locales, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho la visita.